Algunos miedos nunca llegan a desaparecer con el tiempo. Ciertos hechos sombríos marcan la vida de una persona e incluso la vida de la población de una ciudad. Este es el caso del pueblo de Maunang, un pueblo del Reino Unido, los cuales nunca consiguieron olvidar los ataques de un supuesto demonio alado ocurridos en el siglo XIX por parte de un monstruo al cual llamaban el Old Man, el hombre búho. Algunos hombres rezan solo cuando el mundo está oscuro, mientras los búhos gritan por la noche. En diversas regiones del mundo existen leyendas y avistamientos de seres extraños que supuestamente deambulan por nuestro mundo. Sin embargo, existen zonas en las que curiosamente no se avistan criaturas de este tipo, como es el caso de las tierras europeas, que a diferencia de tierras como África o Norteamérica, las tierras europeas poseen una relativamente baja actividad criptozoológica. Sin embargo, esto no es un impedimento para que en ella se avisten críptidos con características únicas, como el hombre búho, un críptido con características humanoides que en el siglo XIX mantuvo a la localidad de Maunang sometida en el terror. El Old Man, también conocido como el hombre búho, es un críptido europeo que supuestamente habita en los bosques de la localidad de Maunang, en Reino Unido. Se describe como un ser humanoide de color gris, con grandes alas, con plumas en sus extremidades superiores y grandes garras afiladas, con una cara parecida a un búho enorme, con ojos rojos y en ocasiones amarillos. Para algunos habitantes de Maunang, esta criatura era un hermoso ángel salvador. Para otros, un ángel de la oscuridad, un exiliado del infierno, a quien el maligno desterró a vagar por la tierra para infundir miedo en el corazón de los hombres. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos piensan, el Old Man no es un críptido moderno. Leyendas acerca de esta criatura han existido en esa región desde varios siglos atrás, y cabe destacar que en las investigaciones sobre los lugares donde acontecieron las apariciones del hombre búho, se encontró que la iglesia de Maunang, la cual se considera el epicentro principal de los avistamientos, fue construida en el sitio de un antiguo lugar, donde se celebraba en siglos pasados la fiesta de la cosecha, donde los lugareños elogiaban a un dios pagano cuyas características se asemejaban a las de un ave. En la Guerra de Crimea, en el invierno de 1854, un grupo de exploradores turcos fue enviado en una misión suicida a territorio enemigo. El objetivo era asesinar a un amado general de las fuerzas rusas, un hombre famoso por su gran temple y corazón bondadoso. Estuvieron a punto de tener éxito, mas fracasaron, encontrando la muerte frente a las trincheras enemigas, pues en el camino fueron atacados por una enorme entidad voladora de plumaje gris y enormes ojos rojos que los empujó contra las líneas enemigas, desvelando su posición y llevándoles directamente a las balas del enemigo, como quien guía un rebaño a un establo. Decenas de soldados lo vieron claramente, y cuando el último de los turcos cayó muerto, aterrizó frente a la alambrada, les miró fijamente, descansó algunos momentos y se elevó con un agudo grito, perdiéndose en el cielo nocturno. Nadie pensó siquiera en dispararle. Su acción fue la de un aliado y le reconocieron como tal. Al final de la guerra, en febrero de 1856, los soldados relataron su extraña experiencia y se transmitió en Rusia en forma de leyenda hasta nuestros días, y a la criatura la llamaron Yenove Kova, el hombre búho. En el año 1966, en Virginia Occidental, una extraña criatura alada, descrita como un búho gigante, provocó el pánico entre los residentes de la ciudad y una histeria colectiva que terminó por obligar a muchos de los habitantes a crear reglas de toque de queda durante un largo periodo de tiempo, debido al temor de los ataques de la criatura. De acuerdo con las versiones de los residentes, no fue sino hasta 1972 que la situación se normalizó.
año en el que las personas volvieron a su vida normal, sin el pavor que les causaba el temor de encontrarse con este siniestro ser alado. Sin embargo, las apariciones de Virginia Occidental no se comparan con las ocurridas en Cornualles, Inglaterra. Las dos primeras testigos fueron un par de hermanas, Becky de 9 años de edad y Melin de 12 años. En junio de 1976, las niñas estaban de vacaciones con su familia en Cornualles, en un pueblo llamado Maunach, y decidieron caminar por el bosque. En su recorrido, encontraron una iglesia de piedra con un cementerio abandonado en uno de sus laterales. Curiosas, se acercaron al lugar y en ese justo momento, la criatura voló hacia el cielo. El hombre búho, que se posó sobre el campanario de la iglesia, dejando a las chicas aterrorizadas, mirándolas con ira, con ojos rojos, como dos bolas de fuego, los cuales parecían advertirles que no se acercaran más. Las niñas quedaron tan horrorizadas con el demonio volador que inmediatamente corrieron a contarle a su padre, Don Melin, sobre el extraño animal que habían visto. El hombre, percibiendo la palidez y el temblor de sus hijas, decidió internarse en el bosque para verificar lo que estaba sucediendo. Terminó por encontrarse con un humanoide que sobrevolaba las copas de los árboles y emitía un sonido extraño, como el de un búho. Desesperado, Melin no lo pensó dos veces y regresó a su casa en Lancaster. Aunque sus hijas no lo sabían, cuando Don era niño, visitaba Cornualles durante los veranos y siempre se detenía a escuchar las historias que narraban los habitantes del lugar, los cuales contaban la leyenda de una siniestra criatura que habitaba en los bosques de la región, pero nunca se imaginó que un día alguien de su familia estaría en contacto con este mítico ser, o bien que él mismo podría avistar al monstruo. Casi 3 meses después, el 3 de agosto de 1976, una niña de 14 años de edad, Sally Chapman, que provenía de Plymouth, fue de campamento con una amiga llamada Barbara Perry, en los mismos bosques donde Vicky había visto a la criatura en junio. Esta vez, sin embargo, las jóvenes testigos no estarían a tanta distancia de esta aterradora entidad. De acuerdo con el relato de Chapman, cuando ella y Perry salían de su tienda de campaña, escucharon un silbido horrible. Las jóvenes volvieron la cabeza y se encontraron con una visión que les perseguirá por el resto de sus vidas. Chapman describió lo que vio de la siguiente forma. Era como un gran búho con orejas puntiagudas, tan grandes como un hombre. Tenía los ojos rojos y brillantes. Al principio pensé que era alguien vestido, haciendo una broma, tratando de asustarnos. Me reí de esto, al igual que Perry. Entonces voló por encima de los árboles. Fue cuando entramos en pánico y comenzamos a gritar desesperadamente. Cuando subió, podía ver sus patas. Eran como un par de pinzas, similares a la que poseen la mayoría de las aves. Adicional a esto, Perry también contribuyó con sus descripciones sobre la bestia. Fue horrible. La cara del búho era desagradable, con orejas grandes y ojos de color rojo. Estaba cubierto de plumas grises y las garras en sus pies eran negras. Después de ese avistamiento, todo quedó en santa paz, hasta que 2 años más tarde, en 1978, una mujer identificada como señorita Opie sufrió un ataque de la criatura cuando pasaba cerca de la iglesia de Maunach. Por lo poco que se sabe, se concluyó que el Old Man tenía una época del año preferida para hacer sus apariciones, de junio a agosto, y que, a pesar de lo aterrorizante de las apariciones registradas durante esos meses, ninguno de los testigos tenía más que sustos provocados por la criatura, ya que nunca se registraron ataques físicos. Se especula que el Old Man está relacionado de alguna manera con el críptido norteamericano, el Mothman o el hombre polilla, ya que sus descripciones y accionar coinciden. Sin embargo, para los habitantes de Maunach, esto no es cierto, pues aseguran que la criatura no es un insecto, sino una especie de ave humanoide. Sin embargo, de manera curiosa, algunos amantes de la criptozoología sostienen que quizá el Mothman posee distintas etapas de vida, siendo el Old Man su fase final de desarrollo. Otros, por el contrario, creen que el Mothman y el Old Man son criaturas diferentes.
Sin embargo, hay quienes dicen que el hombre búho es un demonio, pues según las investigaciones sobre los lugares donde acontecieron las apariciones del hombre búho, se encontró que la iglesia de Mauna, la cual se considera el epicentro principal de los avistamientos, fue construida en el sitio de un antiguo lugar donde se celebraba en siglos pasados la fiesta de la cosecha, donde los lugareños elogiaban a un dios pagano cuyas características se asemejaban a las de un ave. Esto resulta curioso, pues en la demonología existe un ente que se asemeja a las descripciones del Olma, un poderoso demonio llamado Stolas. En la demonología, Stolas es un gran príncipe del infierno que ordena a 26 legiones de demonios. Además, enseña la astronomía y el conocimiento de las plantas tóxicas, las hierbas y las piedras preciosas. Y curiosamente, es representado como un búho coronado con piernas largas, o como un hombre con rasgos de un búho. Sin embargo, vale la pena preguntarse por qué todos estos extraños avistamientos han ocurrido en las cercanías de la iglesia de Mauna. Es un misterio. Existen algunas sugerencias de que los avistamientos se deben a un gran búho gris, que puede tener una envergadura de casi 2 metros, que tiene garras enormes y puede medir alrededor de 4.5 pies de altura. Sin embargo, hay un problema con esta teoría, y es el tiempo en el cual el hombre búho ha sido avistado. Otra teoría es que las historias tienen algo que ver con la iglesia. Durante las noches se han observado en el bosque cercano extrañas luces naranjas que rondan el lugar, lo que ha llevado a pensar a algunos que quizá se trata de una criatura extraterrestre. Sin embargo, vale la pena preguntarse, ¿qué es el Olma? Es un extraño animal no catalogado por la ciencia. Un ángel protector, como cuentan las antiguas milicias rusas. Quizá un demonio antiguo, adorado en el pueblo de Mauna, el cual se niega a abandonar esas tierras. ¿Qué tiene que ver con el hombre polilla? ¿Acaso son la misma criatura? Nadie lo sabe. Lo cierto es que el hombre búho sigue siendo avistado en Europa hasta el día de hoy, y según cuentan los habitantes de Mauna, aún habita en lo profundo de sus bosques. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Y sígueme en Instagram, que tengo Instagram. Les envío muchas buenas vibras, mis mejores deseos y bendiciones para todos ustedes, amigos míos. Y no me despido sin antes decirles que nos vemos en un próximo video. Bye bye.